Bien, de retorno ya en esta parte final de Prueba de Fuego a través de RPP Televisión. Les acompaña Carlos Villarreal. Saludamos al doctor Andy Carrión, abogado penalista. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches, Carlos, y gracias por la invitación. Doctor, ¿se justifica para usted este periodo de allanamiento y detención preliminar, aunque no haya flagrancia en el caso de Freddy Hinojosa? Puede justificarse el pedido de incautación y allanamiento en atención a que la Fiscalía ve oportuno de que se requieran algunos elementos de prueba para dilucidar la investigación, más aún si es que en su oportunidad, por ejemplo, los investigados no han cumplido con brindar toda esa información. Lo que sí veo un poco cuestionable es de que si la Fiscalía se haya adelantado a solicitar una detención preliminar cuando es evidente que el Congreso de la República había derogado la norma de la detención preliminar. Sin embargo, y aquí hay un elemento bien interesante, Carlos, el juez en rigor lo que ha señalado es de que no otorga la detención preliminar precisamente porque no había ningún sustento jurídico para otorgarla. O sea, estaba esa ley. Estaba esa ley, precisamente. Y la pregunta que nos debemos de hacer es si el Congreso de la República, al menos en el Pleno ha sido aprobado, restituyó la detención preliminar y falta aún que el Ejecutivo la promulgue, ¿qué sucede si el día de mañana, por ejemplo, el Ejecutivo promulga esta ley que restituye los alcances en ese caso, de la detención preliminar? ¿Podría pedir nuevamente al Ministerio Público detención preliminar? Es perfectamente posible, Carlos. ¿Por qué? Porque el juez, ¿cómo va a evaluar, por ejemplo, el peligro de fuga o el peligro de obstrucción que ha planteado la Fiscalía, si es que no había ningún sustento normativo para hacerlo? Ello significa que eso ha quedado sin una evaluación judicial. Pero si no el día sería, de mañana, perdón, una aplicación retroactiva. Usted sabe que para que tenga efecto una medida retroactiva, tiene que favorecer, ¿cierto?, al investigado. Sí, aquí hay un principio, un aforismo latino que es el tiempo, digamos, que rige en el tiempo. Sin embargo, lo que debemos de señalar es que hay una diferencia entre normas sustantivas de derecho penal que sancionan, por ejemplo, con una pena mayor o menor, que no es retroactivo salvo beneficie al reo, versus una norma procesal. Ahora estamos hablando de una norma procesal, es decir, si es que se puede o no implementar la detención preliminar. Y en este caso, el juez no ha evaluado los elementos propios, porque simplemente no había ninguna ley que sustente el pedido de la Fiscalía. Pero si el día de mañana la Fiscalía reitera el hecho e identifica, por ejemplo, de que en verdad sí existe un peligro de fuga o de obstrucción a la justicia, entonces recién se estaría evaluando esa circunstancia. Y eso es importante porque en el ámbito procesal rige la ley que está vigente en el momento de la toma de decisión, en este caso postulatoria por parte de la Fiscalía. Para ser precisos, si se promulga ya la ley que restituye la detención preliminar sin flagrancia, el Ministerio Público queda expedito para solicitar nuevamente detención preliminar o ya más adelante una medida más gravosa que es la prisión preventiva. Por supuesto, porque no la ha evaluado en su oportunidad. Si el juez se hubiera pronunciado sobre cada uno de los elementos y habría señalado, mira, aquí no existe peligro de fuga porque él tiene todos los arraigos, no hay ningún peligro de obstrucción porque no ha intentado comunicarse con ningún testigo, ni mucho menos, pues entonces eso ya no podría ser nuevamente valorado, porque el juez ya desestimó los fundamentos por los cuales la Fiscalía solicitó la detención preliminar. Sin embargo, al no haber sido valorados, al entrar en vigencia, restituirse la ley, pues entonces tranquilamente ello puede ser evaluado por el juez competente. Doctor, ¿y esta investigación de qué forma podría, permítame emplear un término coloquial, ¿no?, salpicar, alcanzar a la presidenta Dina Boluarte? ¿Por qué? Porque cuando ocurrieron estos hechos, ¿cierto?, cuando se le involucra a Freddy Hinojosa, que era director de Jaliwarma, la ministra era Dina Boluarte, ¿cierto? En ese caso, ¿cómo podría afectar? ¿Podría alcanzar esta investigación a ella? El día de hoy está en cuestión de Martini, que es precisamente el ministro del MIDIS. ¿Qué pasa en estas circunstancias? He escuchado muy atentamente la locución del vocero, porque hace la diferencia mucho entre vocero y representante del Ejecutivo. Vocero o portavoz. Sí, no sé. Y sin embargo, lo que se le está imputando a él no necesariamente es haberse coludido directamente con los empresarios, ni mucho menos, sino que cuando uno dirige una institución pública, Carlos, tiene una especial posición de garantía para que sus subordinados no cometan delito. Es decir, que si él está enterado de alguna irregularidad, de colusión, por ejemplo, para favorecer una empresa, o está enterado también de la deficiencia de los productos a través de los cuales se les alimenta a los niños, pues entonces él tiene que activar inmediatamente los deberes de debida diligencia para impedir
que esos resultados lesivos se produzcan. Y eso es lo que ha servido también para imputar a la Presidenta de la República los hechos sucedidos en las protestas sociales. La Presidenta no ha ordenado matar a nadie, pero ella no ha impedido, digamos, que las Fuerzas Armadas actúen en contra de los ciudadanos. Esa imputación por omisión es la que alcanza precisamente a los altos funcionarios públicos. La Fiscalía es muy poco probable de que pueda demostrar que ha habido, por ejemplo, un contubernio entre el ministro y un proveedor del Estado, porque si no, imputaría el delito de colusión, que por cierto también está imputado en estos hechos. Hay varios delitos, desde organización criminal, colusión, tráfico de influencias, que no solamente está concentrado en el favorecimiento a las empresas, sino además cómo los funcionarios no ejercieron un debido control para permitir todo ello. Concreto, la investigación podría alcanzar a la Presidenta en su condición de ministra en ese entonces. Si es que el criterio de imputación para quien dirigía en su oportunidad Qualiguarma es no necesariamente haberse coludido con los empresarios, sino más bien haber ostentado un puesto desde el cual él podría impedir los resultados, tranquilamente podría este criterio de imputación, Carlos, servir también para imputar a quien ejerció en este caso la cartera del MIDIS. Y lo hizo Dina Boluarte durante muchos años, ¿verdad? Durante muchos meses. Y eso yo creo que es perfectamente posible porque el día de hoy las imputaciones contra altos funcionarios, incluso ahora siendo presidenta, son criterios que tienden a relativizar el hecho de una acción positiva, sino más bien de haberse quedado pasivos, de no haber actuado oportunamente para impedir estos resultados lesivos. ¿Qué tanto daño ha causado esta norma de la derogatoria de la detención preliminar en los días en que ha estado vigente? Un ejemplo nada más lo doy hoy día, en el caso de Freddy Hinojosa. No, ya hace poco, ¿no? Organizaciones criminales que los jueces mismos de una sala superior tuvieron que dejarlos libres porque dijeron de que ya no aplicaba la detención, al menos en casos de no flagrancia, que ya había sido eliminada, derogada de nuestro ordenamiento jurídico y afectado naturalmente, porque han habido muchas personas que han accedido después de las 48 horas a solicitar precisamente que se las libere de la detención preliminar. Y sobre todo hay que tener algo en cuenta. Yo no dudo mucho de que de verdad haya sido negligencia por parte de los congresistas, ¿no? Hay congresistas que incluso antes de que esta norma entre en vigencia criticaban mucho la utilización o instrumentalización de la medida de la detención preliminar porque así imputaban a la Fiscalía que se generaba colaboradores eficaces, ¿verdad? Doctor, alguien tuvo que meter esa disposición complementaria, ¿no?, de refilón, como se dice. Claro, pueden haber, digamos, de las dos clases de congresistas, aquel que nunca revisa ningún proyecto de ley y simplemente estampa su firma en ella, pero también aquellos que sesudamente sí analizan las consecuencias que podría tener derogar nada menos que la figura de la detención preliminar. Y eso yo creo que habla muy mal del ámbito técnico de los propios congresistas de la República, ¿no? Porque la idea es de que entre ellos también se realicen los controles adecuados. Y también habla mal del Poder Ejecutivo, Carlos, porque se supone que el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de observar esas leyes. Hemos escuchado yo conversé con Eduardo Arana hace unos 2 o 3 días y justamente le hacía la salvedad de que si habían pues algunas observaciones o habían objeciones en la norma, ¿por qué no la observaron? Entonces él dijo, bueno, lo que pasa es que el Congreso cumplía con su labor constitucional de promulgar leyes y eso no es responder la pregunta, Carlos. Pero eso no es el criterio que se debe utilizar, ¿no? O sea, es más, mira, una ley, pues, el Congreso puede dar una ley dañina y... Tuviste aquí a Freddy Hinojosa. ¿Y qué es lo que dijo Freddy Hinojosa? No, que tienen que ir a los estamentos adecuados, tienen que emitir sus informes y de acuerdo a eso recién la Presidenta de la República podrá tomar una decisión de la promulgación de la restitución de esta norma. O sea, Freddy Hinojosa sí distribuye las funciones correctamente dentro de los estamentos para que analicen la norma y luego el ministro Arana dice que no. Entonces, ¿en qué quedamos, Carlos? Y yo creo que esa es una función correctiva que tiene que ejercer el Ejecutivo, al cual ha renunciado últimamente porque no hace control de las normas del Congreso de la República. Es casi una mesa de partes. El único control que realiza el Ejecutivo es sobre normas de ámbito económico, porque claro, tiene que ver con la economía del Estado y el manejo económico del Estado, pero eso es lo único, porque si no nos hubiéramos evitado esta norma, si hubiera hecho una observación adecuada del Poder Ejecutivo, no habríamos estado conversando sobre la derogación de la detención preliminar. Bueno, doctor, le agradezco mucho por visitarnos esta noche. Gracias a ti, Gracias al doctor Andy Carrión, destacado abogado penalista.